Sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Hoy vamos a hablar de reactivación económica. Y mire, para el cierre del año 2020 se esperan 500.000 de personas desempleadas. Una cifra definitivamente alarmante. Y era que precisamente durante esta semana la ministra de Trabajo, Doris Zapata, decía que la tasa de desempleo iba a pasar del 7%, que fue en 2019, al 25%. Ahí está el 500.000 de panameños que quedaría definitivamente sin trabajo. Nosotros tuvimos una cifra de desempleo de 2 dígitos en el 2004 con 11.4%, y el año más drástico para los panameños fue en 1989 con la invasión a Panamá, donde tuvimos un 18.9%. Aquí los números para nada son agradables para los panameños, el que ya lo conocemos, pero el cómo podemos ir saliendo de esto, bueno, precisamente ese es el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, don Julio de la Lastra. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada y es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Don Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Daba yo un pantallazo de lo que hemos vivido, de lo que tenemos en nuestra historia y de hacia dónde vamos en este momento. Ahora, decía yo que los números para nada son alentadores, pero ¿cómo los panameños podemos ir cambiando poco a poco eso? Número uno, cuidándonos, hay que partir por allí. Pero ¿qué plantea en este caso el sector privado? Se ha estado dando una reapertura gradualmente, pero el sector privado ha sido muy enérgico, don Julio, en decir, hombre, necesitamos que se dé esta reapertura de forma inmediata porque hay actividades insostenibles que si seguimos todavía postergándola, pues obviamente van a desaparecer. Bienvenido a Cara a Cara. Muchas gracias, Dorcas. Saludos a usted, gracias por la invitación y a todos sus televidentes. Un cordial saludo en esta mañana. Sí. Primeramente quisiéramos iniciar con una reflexión. La pandemia del COVID ha impactado en la salud y la economía a nivel mundial. Esto ha deteriorado el estado de bienestar de muchísimas personas debido a la pérdida de puestos de trabajo y la consecuente crisis de las finanzas públicas, sin mencionar obviamente las afectaciones de vida y de salud de los ciudadanos, ¿no? Nosotros debemos ponderar que como sector privado unido hemos realizado nuestro mayor esfuerzo para recuperar ese balance necesario entre salud y economía y procurar detener el deterioro del estado de bienestar de los panameños. Hemos hecho y hemos sido y seguiremos siendo muy propositivos y siempre nos hemos basado, todas las acciones están encaminadas a buscar ese estado de bienestar de los panameños. Y nos basamos en la definición de salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que en su protocolo de fundación establece que establece la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Esta es la constitución orgánica de la Organización Mundial de la Salud, que es el ente referente a nivel mundial o global de todos los temas de salud, pandemia, enfermedades, etc. Todas nuestras propuestas nos basamos en data concreta y en la definición que acabamos de mencionar. Usted mencionó o nos dio cifras impactantes, ciertamente. Son terribles lo que estamos viendo. Estamos estimando que un 40% de empresas no reabrirán o que si lo hacen será muy lentamente. Hay unos estimados que hablan de 25% de empresas de la micro, pequeña y medianas empresas simple y llanamente no podrán abrir y que a un 15% lo abrirán muy precariamente, con mucha dificultad. De ahí el balance del 40%. Los tributos fiscales nos pueden bajar hasta un 30%, tomando en cuenta que de marzo a junio el promedio fue de 49.12. El desempleo, como usted bien lo menciona, puede escalar de 7.1%, o sea, 146.000 panameños desempleados que teníamos pre-COVID, a un estimado entre un 20 a 26%, que nos deja en el orden del 500.000 de desempleados. Y si vemos que el Producto Interno Bruto baja de los estimados originales 4.5 3% en positivo a un menos 4%, vemos que hay una profunda brecha por superar. Claro, ahora, esta semana el vicepresidente de la Cámara de Comercio decía esto: la economía panameña está en cuidados intensivos. Don Julio, aquí la pregunta es, ¿cómo la sacamos de cuidados intensivos? Porque aquí tiene que ser el aporte de todos los panameños, no solamente de un sector, ¿eh? Totalmente de acuerdo con esa percepción. Estamos en cuidados intensivos, no estamos moribundos, todavía podemos rescatarlo y aquí el sentido de oportunidad es importantísimo.
Requerimos el apoyo y cooperación de todos los ciudadanos y del gobierno nacional en este esfuerzo de recuperación nacional, obviamente para superar la crisis. Como sector privado unido hemos estado desde el día 1 en sesión permanente y participando activamente en mesas de reapertura y hemos ponderado y justificado responsablemente la reapertura de actividades mediante sugerencias graduales de reapertura. Y vemos con buenos ojos que se han aceptado varias de las propuestas y sugerencias, sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Por ejemplo, extender el periodo de reapertura al mes de octubre no lo consideramos positivos. Y en la mesa donde hemos participado hemos sido consistentes en solicitar la reapertura total para finales de septiembre. Pero han recibido respuesta. Y lo seguiremos ¿Han recibido respuesta sobre esta solicitud, la apertura a finales de septiembre? Bueno, la respuesta es siempre basada en el modelo científico, ¿no? Vamos a estudiar el caso en base a los parámetros que se han establecido. El RT por debajo del 3%, el porcentaje de letalidad, la disponibilidad de camas en UCRI, en UCI, que esté con un mínimo del 15%, la disponibilidad de camas en sistema regular hospitalario de un 20%, etcétera. Entonces, nosotros podemos ponderar y entender perfectamente la metodología científica. Sin embargo, volvemos a referirnos a la definición de salud de acuerdo a la OMS. No es solamente la ausencia de enfermedades físicas. Necesitamos que prevalezca también la salud mental y la salud social. Por eso, todas nuestras propuestas. Claro que sí. Y vamos a hablar precisamente, don Julio, sobre esas propuestas. Mire, por ejemplo, aquí nosotros hemos tenido como ejemplo Israel. Israel, precisamente el viernes, entró en un reconfinamiento, cerró hoteles, cerró escuelas. Bueno, y aparte de esto tiene una situación un poco delicada ahí en la Franja de Gaza, una ya historia conocida. Pero aquí el tema es poder aportar todos los panameños. Usted ha dicho bien, la salud es importante, pero si tenemos salud y no tenemos trabajo, alguna parte se va a afectar definitivamente. Y yo creo que aquí el tema es ir caminando poco a poco e ir viendo qué cosas se pueden mejorar. Voy a la pausa, pero mire, me gustaría saber ese grado de satisfacción del sector privado hasta este momento. ¿Qué se vislumbra post-COVID? Porque nosotros no nos podemos quedar solamente con lo que tenemos. Por ejemplo, usted se ha preguntado qué va a pasar en enero del próximo año. El COVID no se va a ir y hay que tomar acciones de ahora, sembrar hoy para poder cosechar a mediano, corto y largo plazo. Vamos a hablar todo esto, don Julio, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, don Julio de la Lastra. ¿Qué grado de satisfacción siente en este momento el sector privado con las decisiones que paulatinamente ha tomado el gobierno? Y quiero resaltar esto, viendo que desde el 24 de agosto, cuando se estuvieron reabriendo las actividades, los números han ido bajando, que yo creo que eso es un gancho muy grande que hay que darle a todos los panameños por su comportamiento, don Julio. Sí, como no. Bueno, primeramente, satisfechos obviamente no podemos quedarnos ni contentarnos con ese tema, toda vez que eso implica complacencia. Y en una situación pandémica y de crisis, definitivamente no podemos tener complacencia. Yo lo que sí creo, y lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, la reapertura no debe extenderse más. Volver a una cuarentena obligatoria simplemente es no aceptable. Tenemos que aceptar que el virus no se eliminará y debemos aprender a convivir con el mismo. Entonces, desde hace meses, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y todo el sector privado ha propuesto responsablemente medidas de alivio financiero, fiscal, igualmente condiciones más flexibles en el tema laboral y sustentado con data científica los elementos para una reapertura gradual y ordenada. Todas las propuestas han estado encaminadas a tratar de lograr esa sostenibilidad de las empresas y los empleos y preservar las finanzas del Estado. Reiteramos, de esta situación solo saldremos si navegamos unidos y tomamos decisiones y medidas consensuadas. La responsabilidad de evitar que se propague el virus es de todos, ciudadanos y gobierno nacional. Este último debe proveer la capacidad hospitalaria y terapias necesarias para recuperar a los enfermos y la trazabilidad de los mismos, etcétera. Para que resulte, también es imperativo que los ciudadanos acaten las medidas de bioseguridad previamente definidas.
utilización de las mascarillas, mantener el distanciamiento físico, evitar reuniones masivas o numerosas, limpieza frecuente de las manos, uso del gel alcoholado, entre otros. Y así viene un sinnúmero de recomendaciones que hemos hecho, que se han acuerpado, se han adaptado al esquema operativo, y también otras que quisiéramos ver a futuro para efectos de tratar en conjunto salir lo mejor librado de esta crisis. Ahora, don Julio, dígame algo, hablemos un poquito sobre los préstamos. ¿Ustedes se sienten realmente apoyados con el tipo de préstamos? Aquí de repente nosotros vemos una lista increíble, por ejemplo, de la micro, mediana empresa que quiere estos préstamos, pero no, lo que pasa es que, voy a utilizar este término, no hay cama para tanta gente. Entonces, ¿qué hacemos al final del camino? ¿Cómo podemos inyectar la economía si lo que me estás dando está tan limitado por obviamente todo lo que está pasando? Queremos progresar, pero no podemos. Hábleme un poquito sobre este punto específico de préstamos para los empresarios, los emprendedores que quieren salir adelante. Sí, bueno, el tema de préstamo lo hemos mencionado anteriormente, ayuda de rescate financiero a todas las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo no estoy viendo tanto el tema de disponibilidad de fondos como estoy viendo la capacidad que tienen las empresas para poder accesar esos préstamos. Y lo hemos dicho anteriormente, se han anunciado una serie de cantidades disponibles. Sin embargo, las quejas frecuentes y constantes que recibimos son que los protocolos y los accesos o las formas de accesarlos no están debidamente identificados, están claras. Hay mucha burocracia y eso obviamente en tiempos regulares es difícil, pero imagínense en tiempos de pandemia donde una empresa simple y llanamente ya no tiene el acceso a la liquidez, etcétera, se le hace mucho más complicado el solicitar unos fondos de urgencia o de emergencia. Entonces, nosotros lo que respetuosamente hemos dicho es, ok, identifiquemos dónde salen los fondos, cómo se puede aplicar eficientemente, eliminar todo lo que sean burocracias que lo único que conllevan es a la frustración del individuo que aplica o a la empresa que aplica, y para ver si nosotros podemos destacar, porque a la fecha no han habido muchos fondos o préstamos que se hayan otorgado a las empresas, y sentimos el diario comentario es no podemos hacerlo porque hay demasiadas trabas burocráticas, hay mucha inflexibilidad, hay excesivos colaterales, etcétera. Yo sí sugiero una mesa de diálogo urgente para poder aterrizar concretamente en esto de los fondos, porque esa es la forma en la que vamos a robustecer a todas las empresas que están en situación muy precaria, y particularmente después de 6 meses de no generar nada de liquidez, ningún tipo de ingreso. Entonces, es una de las formas de las tantas formas que hemos sugerido para salir lo mejor librados de esta crisis. Cuando hablo de lo mejor librados, nosotros estamos muy claros, y esto no es un tema de que vamos a endulzar la pastilla. Es muy complicado lo que estamos viendo. Si ustedes analizan el panorama que dimos anteriormente en cuanto a la disminución del Producto Interno Bruto a la baja, la reducción en los ingresos estatales, que dicho sea de paso, vale la pena mencionar, los estados, el gobierno no genera ingresos, eso es el tributo que hace el colaborador y el empresario o las empresas pagando sus impuestos. Si no hay, y lo hemos dicho constantemente, por eso es que exigíamos o solicitábamos respetuosamente que hubiera movilidad del ciudadano en la calle. Necesitábamos que la gente saliera a la calle, porque es muy sencillo. Si no hay las personas en la calle, no puede haber consumo. Si no hay consumo, no va a haber venta. Si no hay venta, no hay empresa sostenible. Si no hay empresa sostenible en el tiempo, tampoco van a haber plazas de trabajo. Y si no hay plazas de trabajo ni empresas, tampoco van a haber tributos al Estado, y en esta situación perdemos todo. Por eso insistimos, desde el día 1 debimos haber tenido medidas financieras, económicas, que funcionaran en paralelo con la preservación de la vida humana. Todavía estamos a tiempo a hacerlo. Concuerdo totalmente con el vicepresidente y Casa de la Cámara de Comercio, el paciente, o sea, el país está en cuidados intensivos, pero de cuidados intensivos se sale. Lo que no podemos decir es que desde la morgue se puede salir, así que por eso es que es importante recuperar a tiempo, recuperar ese sentido de urgencia que necesitamos inyectarle a toda la toma de decisiones. Nosotros estamos con todavía oportunidad de
bajas, pero tenemos las oportunidades de salir lo mejor librados de esta crisis, y por eso es que usted ve que el sector privado empleador ha constantemente participado en las mesas y ha sido propositivo, porque nos interesa preservar la mayor cantidad de plazas de trabajo y mantener ese espíritu social, esa paz social mediante el diálogo, porque entendemos que si no pueden haber empresas exitosas en sociedades fracasadas, y si nosotros tenemos en un momento dado una baja en cuanto a la calidad de vida del individuo, eso va a disminuir la paz social que tanto anhelamos en este país, y definitivamente no merecemos ese tipo de situaciones. De allí que generamos muchísimas propuestas para ver cómo podemos incentivar. ¿Cuáles son esas propuestas que a lo mejor todavía no han sido tomadas en cuenta y que son muy propositivas? Porque sí hemos visto al sector privado con estos deseos de que la cosa mejore en nuestro país. Pero mire, antes de ir a la pausa, solamente ahora aportando un poco a lo que usted estaba diciendo, de acuerdo a los indicadores hasta este momento, hasta el mes de julio de 2020, el tránsito por el canal de Panamá ha disminuido un 8%, las importaciones han disminuido un 40.8%, y la venta de automóviles nuevos un 59.7%, aunado a lo que usted estaba diciendo. Entonces, ¿cómo cambiar esto? Usted estaba hablando de empleos. Bueno, la titular de trabajo decía, se han reactivado 57.000 empleos, de 280.000 y de 500.000 que podemos perder a final de año. Entonces, hay que seguir trabajando, hay que seguir con estas propuestas, porque si nosotros nos quedamos con la parte negativa de no puedo, no sé y no vamos a salir de esto, como país vamos a fracasar. Pero sí vemos el vaso no medio vacío, sino comenzamos a llenarlo, entonces yo creo que todos vamos a poder, así como lo hemos hecho con bajar el número de defunciones y también de contagio, podemos hacer cosas distintas y diferentes. Pero sobre estas propuestas, don Julio, vamos a hablarlo cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Vamos a aprovechar este último bloque, don Julio. Hábleme sobre esas propuestas que a lo mejor no han sido todavía implementadas, tomadas en cuenta, pero que el sector privado considera que son importantes, sobre todo para preservar esos empleos que necesitan los panameños. Sí, como no, Dorca. Bueno, primeramente hemos sugerido mantener docencia ciudadana intensa y permanente durante los próximos 6 meses. 2, sostenemos la movilidad ciudadana. Volver a una cuarentena o restricción de movilidad simplemente no es aceptable. 3, garantizar la operatividad del sistema de salud, evolucionando favorablemente y capitalizando en las experiencias adquiridas. Necesitamos continuar con las pruebas de trazabilidad, monitoreo de lo que arrojen resultados positivos, asegurándonos la disponibilidad de más camas mediante la habilitación de más facilidades hospitalarias. 4, esfuerzos en la reactivación, o sea, más actividades. 5, reactivar los proyectos de infraestructura del gobierno, ya que esto pone circulante en la calle. Darle prioridad a 4 o 5 megaproyectos por su impacto inmediato, magnitud y efecto cascada, y lograr definitivamente fondos de emergencia para financiamiento accesible a las empresas, y que los accesos de estos fondos, como lo hemos dicho anteriormente, sean sencillos y sin procesos complejos ni burocráticos. Necesitamos también que el Estado oriente su estrategia a pagos oportunos luego de presentada la factura. No es aceptable que un suplidor de servicios deba esperar meses y en algunos casos años para recibir el pago que en buena lid por los servicios que entregó. Debemos aceptar que si el pago tardío se ha convertido en una constancia al momento de la presentación de propuestas, las mismas tendrán un sobrecargo para compensar por la falta oportuna. Aquí se desprende lógicamente que nosotros como Estado debemos pagarle a los suplidores de una forma expedita, Dorca. Claro que sí. Oye, quiero finalizar con esto. Yo creo en Panamá. Es una nueva campaña que ha emprendido el sector privado. Hábleme un poco de esto. Y no hay que dejar por fuera también. Ustedes han estado haciendo cosas como repartir caretas, mascarillas masivamente. Hombre, no todo el mundo tiene dinero, don Julio, para surtirse de esto que es tan necesario, gel alcoholado. Y yo creo que todas estas cosas al final del camino son esos granitos que van aportando para que todos nos podamos cuidar. Hábleme sobre esta última campaña que han emprendido. Sí, bueno, primeramente mencionó lo de la repartición de caretas, gel alcoholado, etcétera. Esa es una campaña específicamente del movimiento Todo Panamá, del cual somos parte integral, e indiscutiblemente nos sentimos muy orgullosos de la misma. Nosotros, como sector privado, sector gremial, sector ciudadano, civil, sectores de clubes cívicos, nos hemos unido en esta campaña y utilizando el eslogan "El virus lo paras tú". Así que es impactante todo lo que se ha logrado a la fecha. La última campaña, y dicho sea paso, todas las iniciativas son complementarias.
es la campaña Yo Creo en Panamá. Esta campaña tiene como meta motivar a los panameños a trabajar unidos y comprometidos en la recuperación de nuestro querido país. Ahora más que nunca debemos estar orgullosos de nuestra historia y recordar que juntos le hemos demostrado al mundo que podemos alcanzar logros que para muchos eran impensables. En el pasado hemos salido de situaciones adversas. No hay nada que indique que de esta no será igual. Entonces, por eso es que con el objetivo de evocar este sentimiento de pertenencia y orgullo, el sector privado se ha unido para presentar la campaña Yo Creo en Panamá. La campaña nos hace recordar momentos en los cuales la actitud positiva, la determinación y la unión de voluntades de los panameños fue determinante para enfrentar y superar con éxito grandes retos y desafíos, siempre saliendo adelante. Así que aspiramos que todos los panameños se identifiquen con la campaña y se sientan parte de la misma. Si todos nos unimos con el mismo propósito, seguro saldremos adelante, y ese es el mensaje clave. La responsabilidad de lo que suceda de aquí en adelante es de todos nosotros, de usted, mía y de todos los que nos están escuchando y todos los ciudadanos del país, Dorcas. Muchísimas gracias, don Julio, y me quedo con esa última frase, ese sentido de pertenencia que debemos tener los panameños. Yo debo decir que muy gratamente he visto a los panameños, ejemplo, en la calle guardando distancia. Qué bueno cuando uno puede ir a un banco y uno ve que la gente está guardando los 2 metros, ir a un supermercado y ver que el panameño sí está cumpliendo. Entonces, yo creo que esto es algo que nos tiene que llenar de orgullo a todos, de que sí podemos hacer las cosas bien y podemos salir. Ya lo hemos visto cuando se ha levantado esta restricción de movilidad y de género, que hombres y mujeres podemos estar en la calle cumpliendo con las medidas, con las normas establecidas y seguir nuestra vida, porque el COVID no se va a ir el próximo año tampoco. Entonces tenemos que ir haciendo esas cosas que van a mostrar la diferencia. Nos quedamos con ese mensaje. Don Julio, mil gracias por haber hablado de este tema. La reactivación económica es algo que va a venir a nuestro país poco a poco, pero antes de la economía tenemos que cuidarnos. La salud será primero para poder generar lo siguiente. Y estas dos cosas, economía y salud, van de la mano. Así que en la medida en que cada uno aporte ese granito de arena, pues podemos hacer grande a nuestro país. El presidente del CONEP, Julio de la Lastra, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara. Muchas gracias por la invitación, Dorcas. Saludos.